Vamos a leer entonces lo que es la gonorrea. Este creo que no es muy largo. El que es largo es la sífilis. Entonces, no sé quién me haría el favor de leer un poquito lo que es la gonorrea, de leer por favor todo el tema de la gonorrea. Podría ser a lo mejor un caballero porque ya... Podría leer yo. Claro que sí, José Luis, le agradezco muchísimo. Bueno, dice, la gonorrea, blenorragia o purgación es productiva por una bacteria llamada Neisseria gonorrhea. Esta bacteria llamada gonococo fue descubierta por primera vez en un paciente en 1879 por el bacteriólogo alemán Albert Neisser. El famoso médico griego Galeno creó el nombre de gonorrea en el siglo II. Como el flujo de la gonorrea en la uretra del hombre parecía semen, Galeano puso que la enfermedad producía una elevación anormal del líquido seminal. Por lo tanto, unió las palabras gonos, semilla y ro con flujo para describir la enfermedad genital. Claro, esa gonorrea existía mucho antes que Galeno le diera este nombre. Probablemente la conocían los antiguos egipcios, asirios, chinos y japoneses. La Neisseria gonorrhea no es una bacteria resistente. No puede sobrevivir durante largo tiempo de fuerza de las mucosas de la vagina, pene, ano, boca y garganta. Sitios en los que prolifera como muere con tanta rapidez cuando le somete a condiciones desfavorables. Los asientos excusados, lavados y objetos inanimados son de poca importancia en su transmisión. La transmisión del gonorrea Siga. de gonorrea de un sujeto a otro requiere de contacto de las membranas infectadas y no infectadas de los dos sujetos. La gonorrea así se transmite a través de varios contactos: heterosexual, bisexual, homosexual. Los contactos genetogenitales, bucogenitales, anogenitales cumplen esos requisitos. No obstante, es curioso que si bien todo el mundo es susceptible a esta infección, algunos sujetos son portadores sintomáticos de la enfermedad. Esto es, el bien del sujeto puede ser infectado sin mostrar signos de la enfermedad transmitida a otros. La forma más simple de esta infección en el hombre causa uretitis gonorreica o inflamación de la uretra. Esto comienza en la punta del pene y progresa hasta el extremo vesical de la uretra. Al estar la uretra hinchada e inflamada, el hombre experimenta una sensación quemante y molesta al orinar. Algunos días o unas semanas después de contraer la infección, el hombre se expulsa una secreción a través de la uretra. El líquido al principio acuoso, poco después de ser espeso y blanco o amarillo verdoso. La excreción debería constituir un signo suficiente para que aún más el reticente de los hombres buscara la atención médica. La gonorrea es especialmente riesgosa para las mujeres. Las mujeres infectadas a menudo son asintomáticas. La gonorrea puede diseminarse intensamente antes de que se descubra. Es probable que muchas mujeres sufran síntomas poco después de la infección, pero como los transitorios leves no se busca atención médica, estas mujeres pueden entonces transformarse en portadoras asintomáticas capaces de transmitir la enfermedad a otros. Los bebés también pueden sufrir infección por gonorrea al nacer. A medida que el feto pasa por el canal del parto de la madre infectada, la bacteria puede infectarse la membrana de los ojos, a lo que se le llama conjuntiva. Esta membrana se inflama de una forma de conjuntivitis que se le llama Oftal, ostal, oftalmia. ostalmia, oftalmia neonatal. Los síntomas de la infección que pueden producir ceguera suelen ser evidentes de 3 de 12 días después del nacimiento. Esta infección puede prevenirse con facilidad al introducir una solución de nitrato de plata al 1% en los ojos poco después Después, del nacimiento. bien, gracias. Entonces, fíjense, la primera de las enfermedades de las que vamos a tratar un poquito es la gonorrea. ¿Cómo se puede evidenciar que se tiene esta enfermedad? Porque hay una secreción, tanto en los hombres como en las mujeres. En el caso de los hombres, ¿por qué a lo mejor no busca tratamiento? A lo mejor es por pena, ¿verdad? Yo no sé los caballeros que están acá, pero muchos de los hombres que yo conozco y amigos
son un poco renuentes al ir al médico. Se sienten mal, pero dicen, no, no voy a ir. Y mucho menos cuando se trata de un tipo de padecimiento en sus órganos genitales, como que es un poco más penoso para consultar. En ese aspecto es más abierta la mujer. Entonces, y fíjese, basta un contacto sexual con las mujeres, con la persona que tiene esta enfermedad, como para que la contraiga. Es en alivio que dice que este tipo de infección no sobrevive en lugares inertes, porque algunas enfermedades que sí son resistentes se pueden contraer en los servicios públicos, ¿verdad? O que nos sentemos en un lugar no muy aseado, o nos topemos con sábanas, por ejemplo, que están contagiadas de este tipo de enfermedades. De ahí es donde en los hoteles a lo mejor la higiene no se cuida tanto y ahí se puede contraer una enfermedad de ese tipo. No necesariamente tiene que ser en una relación sexual. Depende del tipo de enfermedad, ¿verdad? Que sobrevive en un lugar inerte al utilizar cosas desde toallas, por ejemplo, no bien aseadas, se puede contraer. ¿Qué pasa en el caso de la mujer? Porque la mujer a veces no se da ni cuenta, porque por la misma estructura o naturaleza de sus órganos genitales, a veces ella sufre de secreciones. Digo sufre porque es incómodo, pero no significa que sea una enfermedad. Entonces, a veces, ella puede confundir ese tipo de secreción que puede ser gonorrea y no le da importancia porque no le da tantos problemas de síntomas. Le dice que en el hombre produce una sensación quemante al orinar. Podría confundirse con lo que comúnmente se le llama mal de orín o infección en las vías urinarias. De ser así, obviamente él sí busca tratamiento médico y entonces le dan tratamiento y él se puede curar, ya sea que dé positivo el examen de infección en las vías urinarias o no. Pero son incómodas. Imagínese usted, lo que busca, por ejemplo, es un momento de placer. Cuando hablo usted, no quiere decir ustedes, la persona, mejor dicho. Busca un momento de placer, no sabe cómo viene la otra persona. Y si es una mujer asintomática, tampoco sabe si se la puede pasar o no. Pero qué difícil es cuando esta mujer padece la enfermedad, está embarazada, puede darle problemas a su bebé en el canal de parto, cuando es obviamente un parto normal. De ahí es que los médicos acostumbran que al bebé, al nomás nacer, lo primero que hacen es que le ponen esas gotitas en los ojos de nitrato de plata para poder prevenir cualquier problema, porque hay un tipo de enfermedades que produce ceguera en los bebés. Si la mujer tiene una X enfermedad, no necesariamente la gonorrea es una de ellas, y no se trata a tiempo y nace el bebé y no se le da un tratamiento con respecto a estas gotas en los ojos, el bebé puede perder la vista. Y de ahí que se dice, es que es ciego de nacimiento. No se sabe si realmente ya dentro del vientre de la madre él era ciego o quedó ciego justo en el parto. Si no hay dudas, continuamos. La sífilis es un poco largo porque tengo la introducción de la sífilis. Tengo lo que es la sífilis primaria, secundaria, terciaria y la congénita. Necesitaría uno de ustedes que lea todo lo que es la introducción y otra persona para la primaria, secundaria, terciaria y tardía. Quiere decir que necesitaría la colaboración de 5 de ustedes para que no fuese cansado para una sola persona. Lamentablemente solo hay 10 conectados. No sé si los tomo así en orden como los tengo acá, ¿verdad? Comienza José Miguel, luego sigue Karen Lisette, Kevin Ernesto, Laura ya leyó, ¿verdad? Laura la podemos saltar y nos vamos con María Guadalupe y terminamos con Oscar Rafael, ¿les parece? Entonces, si me hacen el favor, comenzamos. Nadie sabe cómo se origina la sífilis, la más insidiosa de las enfermedades venéreas.
Ningún país o zona del mundo parece dispuesto a reclamarla como suya. Los ingleses en un tiempo llamaron la enfermedad francesa. Los franceses le mal de Nápoles y los italianos la malattia de la España. Algunos historiadores dicen que la enfermedad es desconocida en Europa antes de los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Otros insisten en que la sífilis en efecto existía en Europa, quizás en alguna forma leve y sutil. Al parecer hay datos de que la sífilis existía en los indios americanos antes de 1492. Existen pocos datos de sífilis en Europa antes de 1494, cuando se registró en Italia. No obstante, se dijo que la salud de la tripulación de Colón en el viaje de regreso en la niña en 1493 era excelente, y no existen pruebas contrarias en lo que se refiere a la tripulación de la Pinta. Sin embargo, para 1520 en general se creía en Europa que la sífilis venía de América, pues allí se había descubierto una supuesta curación de la enfermedad, el guayaco o lignum vitae. Hay dos hipótesis sobre el origen de la sífilis: que podría haber existido en el Nuevo y Viejo Mundo y que se habría activado a proporciones epidémicas por sucesos similares y simultáneos a un lado y otro del Atlántico. Los sucesos específicos que se mencionan son la invasión de Italia por el ejército francés bajo las órdenes de Carlos Carlos, IV. ese es octavo, u ocho. Octavo, perdón. Sí, perdón. No se preocupe. 1494 y 1495. Y el pillaje de la Española por los españoles en 1494 y 1496. La segunda hipótesis especula que la enfermedad fue traída a Europa en el torrente sanguíneo de los indios capturados por Colón, que luego infectaron a las mujeres públicas de Barcelona. Aún así, un médico de Barcelona afirmó que en 1493 había tratado varios de los hombres de Colón que habían contraído una enfermedad con erupciones espantosas y extrañas en la piel. Existen por lo menos pruebas circunstanciales que apoyan el punto de vista de que la sífilis era endémica en el Viejo Mundo. Además de las Américas, algunos estudios orientales creen que los chinos conocían los síntomas de la sífilis secundaria por lo menos 2600 años antes de Cristo. Además, las referencias y descripciones de la lepra en el Antiguo Testamento Levíticos al parecer corresponden mejor a los síntomas sifilíticos que a los signos de lepra. Hay incluso trastornos esqueléticos en algunos de los restos de los fósiles del pueblo de Neandertal que podrían haberse debido a la sífilis congénita. Ciertas características de estos fragmentos, o sea, fosilizados, como la formación de hoyuelos y adelgazamiento de algunos huesos craneales y la depresión relativa del puente de la nariz, sostienen el diagnóstico de osteomielitis sifilítica. Durante cierto número de años después de que Colón regresó al Nuevo Mundo, la sífilis se conocía más ampliamente como el nombre de Morbus Gallicus, que significa enfermedad francesa. El nombre sífilis se debe al don literario de Girolamo Fracastorius, italiano que nació en Verona en 1478. Era un verdadero hombre de renacimiento. Complementó su adiestramiento en medicina
al estudiar por convencimiento filosofía, poesía, filosofía natural, astronomía, geología, matemática y física. Si bien su fama como médico se fundamentó en su inteligencia, tratado sobre la sífilis de contagio. Si quieren esas palabras que no son de nuestro idioma, no las lean, sino que habla pues de un libro y si ese nombre en otro idioma está entre paréntesis, limitémonos a leerlo de la entre paréntesis para no meternos en problemas de cómo se pronuncia o se dice. Sí le parece. Publicó antes, en 1530, su notorio poema en este tema, nombrada a la enfermedad según el pastor mítico Sífilus, quien sufrió el contagio como castigo por insultar al dios del sol. La sífilis se debe a una bacteria espiritual que se descubrió por primera vez en 1905. Se llama Treponema pallidum. Esta bacteria pasa a través de la piel humana lesionada o mucosas intactas y suele transmitirse por contacto directo con lesiones infecciosas. Los sujetos recién infectados sufren lesiones, a partir de las cuales la bacteria o espiroqueta penetra al aparato circulatorio. Es a través de la sangre que estos microbios llegan a todos los tejidos del cuerpo. Fuera del cuerpo, este microbio es más poco resistente. Es un extremo susceptible a factores ambientales como calor, resequedad e incluso jabón y agua. La sífilis se manifiesta por una serie de fases que suelen llamarse sífilis primaria, secundaria, terciaria o tardía. Muchas gracias. Seguimos. Yo iba, ¿verdad, Lick? Me parece que sí, porque yo tomé justo como los que vienen en orden en asistencia. Va. Sífilis primaria. El primer signo clínico de sífilis es una lesión que se llama chancro. Esta lesión aparece 2 o 6 semanas después de la exposición en el sitio en que las espiroquetas penetraron en la piel, como mucosas. Se le llama chancro duro o de Hunter y varía en tamaño de algunos milímetros o 1 a 2 centímetros de diámetro y pueden aparecer en genitales o en zonas extragenitales como labios, lengua, amígdalas, pezones, dedos y ano. Bien, gracias. En- hasta ahí. Sí, no, sí siga, usted va a toda la primaria, perdón. En mujeres, los chancros genitales son mucho menos obvios que en hombres, pues por lo común se encuentran en la vagina o cuello uterino. Gracias. Creo que yo sigo, Lick. Así es, Kevin. Después creo que va Lázaro. Ok. Sífilis secundaria. Aproximadamente 1 o 2 meses después de aparecer el chancro, es obvio que la enfermedad ya es extensa. En casi todos los casos aparece una erupción térmica, por lo regular en brazos y piernas, dorso, hombros, pecho y abdomen. A veces aparece en el cuero cabelludo para causar pérdidas del cabello. La erupción tal vez se acompañe de cefaleas, fiebre poco intensa e hinchazón de ganglios linfáticos. Pueden aparecer placas blanco grisáceo e hinchadas en mucosas, en especial labios, paladar blando y lengua. Esta es una fase muy contagiosa. Por ejemplo, las espiroquetas son tan abundantes en la boca que pueden infectar a dentistas y sus asistentes. Todo lo necesario es introducir un dedo no protegido en la boca de alguna persona infectada a esta fase. Bien, gracias. Sífilis terciaria o tardía. La fase terciaria
tal vez no aparezca durante 5 a 20 años. Durante este lapso, la infección persiste en la fase latente, cuando de nuevo se hace habitante activo del cuerpo. Tal vez se formen tumores suaves y gomosos, que se llaman gomas, para anunciar su reaparición. Pueden formarse en cualquier tejido y a veces afectan lengua, paladar y huesos faciales. A la postre, tal vez se ulceren, en especial en los bordes, y constituyen un anuncio de las cosas por venir en el paladar. Tal vez perforen el tejido hasta la cavidad nasal y trastornen el habla. Bien, gracias. Sífilis congénita. Una forma de esta enfermedad es la sífilis congénita. Después del primer trimestre del embarazo, las espiroquetas pueden cruzar la placenta de la madre infectada hacia el feto en formación. Si la mujer embarazada se encuentra en las fases primaria y secundaria de la sífilis, la infección del feto puede producirle la muerte antes o después del nacimiento. Si la mujer se encuentra en la fase terciaria, el feto en general no se verá afectado. Aún así, muchos neonatos nacen con sífilis. Tal vez muestran signos de infección en forma de lesiones sifílicas al momento del nacimiento, poco después de nacer o durante la adolescencia. La lesión que se observa con mayor frecuencia al momento del nacimiento es la rinitis, la inflamación de las vías nasales. La rinitis produce un derrame que puede obstaculizar la respiración. Y como este derrame contiene las espiroquetas, treponema puede ser una fuente importante de infección para personas que manejan a los neonatos infectados. Si no se trata de la rinitis, retrasa el crecimiento de los huesos nasales y es la causa de una deformidad que se llama nariz en silla de montar. A menudo se observa en estos neonatos inflamación de la piel sobre la palma de las manos, planta de los pies y alrededor de la boca. Alrededor de la boca, esta inflamación produce que se irradian de la boca. Si no se trata, la sífilis congénita conduce a numerosas complicaciones, incluyendo los dientes de Hutchinson, trastorno en que aparecen muescas en los incisivos. Bien, gracias. Entonces, vea, no sé qué les ha llamado más la atención sobre la sífilis que no sabían. Escuchamos todos la lectura, ¿verdad? O la fuimos siguiendo. ¿Habrá algo ahí que les ha llamado la atención o les ha sorprendido? ¿O no? Que es sumamente contagioso. Exacto, por un lado es sumamente contagiosa. ¿Qué más? ¿Alguien más? También las diferentes aplicaciones que pueden surgir por culpa de esto, el ejemplo de la sífilis congénita, donde dice los dientes de Hutchinson. Eso, si mal no estoy, creo que es una malformación que hace que los dientes se vean como que muy puntudos o que a veces se vean como tipo quebrados. Si mal no recuerdo. Así es, Oscar, está en lo correcto. ¿Qué más les pudo haber llamado la atención? A mí me llamó la atención lo de que dice que va lento, de 5 a 20 años. Los síntomas. Exacto, va lento, los síntomas van lento, ¿verdad? Que se forman también así como tumores suaves y gomosos. Exacto, también pueden surgir tumores suaves gomosos y a veces no le damos importancia, ¿verdad? Pequeñas bolitas que salen en la piel y uno realmente no sabe porque a veces pudo, fíjense, haber nacido ya con la enfermedad y no saberlo, ¿verdad? ¿Qué más les pudo haber llamado la atención? A lo mejor ya nada más, ¿verdad? Pero fíjese, lo que se leyó al principio, cómo los países o los continentes se comenzaron a tirar la pelota. La sífilis es tuya, la sífilis no es mía. En El Salvador, ¿cómo se pelea con Honduras? ¿Quién es el dueño de la creación del platillo más delicioso nuestro, que es la pupusa? Honduras se cree el que la inventó, El Salvador se cree que la inventó y se está peleando de quién es. Pero en el caso de la sífilis nadie se la peleó como ser el originario de esa enfermedad. Se la comenzaron a tirar.
Pero si vemos películas antiguas o series, pero de historias de vida real, esta es una enfermedad que ya se conocía y llegó incluso hasta la realeza, ¿verdad? A mí me gusta ver series que nuestra cultura es diferente y he visto algunos capítulos de esta, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta serie? El Sultán Suleimán. Me gusta conocer todo, cómo se manejaban el harem, cuál era la finalidad del harem, porque necesitamos conocer. Y hubo un hijo de este sultán que murió de sífilis, ¿verdad? Nadie lo quería tocar, nadie quería ni siquiera entrar al cuarto donde estaba este pobre muchacho enfermo, porque los podía contagiar, porque era una enfermedad desconocida, no se sabía ni cómo tratarla, ni cómo cuidar al enfermo, y murió de esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad sumamente antigua, que no se le dio y no se le dio, no existían a lo mejor los estudios adecuados para poderla tratar, y es así como surge que hay una sífilis primaria, secundaria, terciaria y la congénita. ¿Por qué se dejó avanzar tanto? Porque no se conocía. Y a lo mejor daba pena decir que se tenían síntomas, ¿verdad? Solo surgían pequeñas erupciones en la piel y a lo mejor decía, bueno, es un tipo de dermatitis. La dermatitis existe, ¿verdad? Hay diferentes tipos de dermatitis, pero a lo mejor se daba así. Fíjese que es una enfermedad que ya no solo se queda en el área genital ni en la boca, sino que ya habla de piernas, de brazos, de la cabeza, en el cuero cabelludo. Y también le produce síntomas, como es el dolor de cabeza o fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos. Estos ganglios tenemos mucho, ¿verdad? Pero son los que se ubican aquí por el cuello, ¿verdad? A veces sentimos que tenemos unas rueditas que se nos han saltado, y eso surge cuando tenemos cualquier tipo de infección, no necesariamente de transmisión sexual. Usted tiene amigdalitis, usted tiene otro tipo de infección en su cuerpo, esos ganglios se inflaman porque es como el alerta que da al cuerpo que algo está pasando, algo anormal está pasando. Es como el semáforo que se pone ahí en verde, en amarillo, rojo, avisando que pasa algo en el cuerpo. Llamaba la atención a Lázaro, me parece que lo mencionaba, y a mí no deja de sorprenderme, que pueden pasar 5 y 20 o 20 años para que vuelva a surgir, como que es una enfermedad que da sus indicios, no se le hace caso, como que se esconde, y a los años vuelve a surgir. Y a veces podemos ser nosotros portadores de un tipo de enfermedad como esto y ni siquiera lo sabemos, ¿verdad? Porque es la tardía, pero también llama la atención la congénita. A veces vemos a esas personas que desde niños, ¿verdad?, tienen una deformación en su nariz, como silla de montar, quiere decir que es como hundida del centro, como que fuera una silla de montar, que le produce obviamente esa malformación en su nariz. Claro que le produce rinitis, claro que le produce inflamación en las vías respiratorias, y claro que también puede afectarle su forma de hablar, ¿verdad? No me recuerdo cómo se le llama a este tipo de personas que habla raro, le cuesta hablar, y decimos nosotros, habla con la nariz. Hanano creo que se le llamamos. Este es un hanano. ¿Por qué? Él tiene una malformación en su nariz, no es culpable de tenerla, porque a lo mejor en sus antepasados estuvo esta enfermedad y la tiene, ¿verdad? No quiero decir tampoco que todas las personas a las cuales nosotros les llamamos hanano es ocasión o culpable de la sífilis que se dio, ¿verdad? Hoy tenemos un montón de malformaciones que son muchos los orígenes. Ahora nos toma o le estamos poniendo atención a este tipo de enfermedad, ¿verdad? Los huesos no se les forman bien, sus dientes, etcétera. Y estamos hablando en ese aspecto de personas inocentes, cuando sus padres o sus progenitores no se cuidaron este tipo de enfermedad, ¿verdad? Entonces, esa es una de las otras. Vamos a continuar leyendo la última, que es el chancroide. Me parece que nos iba a hacer el favor de leerlo Guadalupe, y solo este pedacito es.
El chancroide, al que también se le llama chancro blando, es una enfermedad infecciosa local que suele transmitirse por contacto sexual. Se debe a la bacteria Eso no lo leas, si quieres, siga. que produce una úlcera en el sitio de la infección, por lo regular en los genitales. El periodo de incubación de esta enfermedad venera muy contagiosa es de cerca de 3 a 5 días. Sin duda, las prostitutas son una fuente importante de la enfermedad. También es indudable que la enfermedad ocurre más a menudo en personas que usan con poca frecuencia el jabón y agua para limpiar la zona genital. Como en caso de enfermedades como fiebre, tifoidea y difteria, tal vez haya portadores de la bacteria infecciosa mucho después que sus lesiones hayan sanado y no sean más que un recuerdo. El chancroide suele comenzar como una pústula que a la postre se rompe para formar una úlcera irregular. La lesión a menudo tiene forma de cráter, como un borde claro. Si bien los bordes de la ulceración pueden hacerse algo irregulares, es una estructura suave, pero puede ser bastante dolorosa. Al respecto, se diferencia con facilidad del chancro duro e indoloro del sífilis. La bacteria puede infectar el tejido cercano para originar múltiples pústulas y luego úlceras en el hombre. Las lesiones pueden aparecer en el prepucio, cuerpo del pene y ano. En la mujer tal vez sean evidentes en el clítoris, labios vulvares, vestíbulo y ano o en el cuello uterino. Bien, gracias. Hasta ahí termina esa. Entonces, fíjese, el chancroide, uno de los ambientes que propicia la diseminación de esta enfermedad es la falta de higiene. Porque aquí le dice, es muy a menudo en personas con poca frecuencia de jabón y agua para limpiar su zona genital. Es una enfermedad que también es antigua, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta en qué país surgió, pero se da. Más que todo en la antigüedad y en Europa. ¿Por qué razón? En Europa, si leemos, por ejemplo, nos enteramos de cómo era la forma de vivir de las personas de alta sociedad o de los reyes de la época, casi no se bañaban. Eran o mantenían un arreglo corporal bastante lejano. No se bañaban todos los días como se acostumbra. Incluso hoy en día los europeos no lo hacen. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, en ese lugar el agua es escasa, en ese continente el agua es escasa y cara, ¿verdad? Y no lo consideraban necesario, solo cuando el cuerpo realmente se ensucia, decían. Pero, ¿qué pasa en el área genitales? En el área genitales hay secreciones, tanto en el hombre como en la mujer. Y entonces la acumulación de estas secreciones, al no lavarlas, obviamente da origen a enfermedades. Y posiblemente por ahí se haya surgido el chancroide. Personas que pasan días sin bañarse, pensemos por ejemplo en los indigentes. No sé cuánto tiempo pasarán sin bañarse. Entonces son ellos que sufren este tipo de enfermedades o son portadores. O conocemos, por ejemplo, gente que anda muy arregladita por fuera, muy perfumada, pero solo con perfume. Fíjense, ¿de qué continente o de qué país, por ejemplo, son las lociones que usted sabe que le pueden durar todos los días o todo el día? ¿De dónde? ¿No serán las francesas? ¿No ha escuchado usted que las lociones francesas son las mejores porque tienen más duración o no? Hola, ¿hay alguien al otro lado que me escuche? ¿O mi sonido anda mal? Sí se escucha. Sí se escucha, Laura. Decía sobre las lociones, ¿verdad? Sí, las lociones francesas. Según yo he escuchado que son las mejores.
Exacto, son las mejores. Y si recuerda lo que leíamos al inicio, el libro que se publicó es Las enfermedades francesas, la enfermedad de Francia. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde a lo mejor se originó la mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual. Y una de ellas es esta. ¿Por qué? Porque es una cultura con poca higiene física. Entonces, para poder ocultar los olores que el cuerpo expele, pues obviamente por el sudor o por la falta de higiene, entonces ellos son los expertos en poder disfrazar estos malos olores con sus famosas lociones francesas. Duran más, porque ellos decimos se bañan en perfume para poder disfrazar aquel mal olor que su cuerpo da. Entonces, ellos experimentaron en eso, porque no era parte, y quizás podré decir todavía no es parte de su cultura, tener ese baño diario. Y a veces en el país nuestro, pues por el calor que tenemos, hay gente que se baña hasta más de 2 veces al día, por el calor o porque su trabajo le exige o le provoca mucho sudor y se baña. Los europeos no. Ellos pueden sudar bastante y no necesitan ellos bañarse, tienen las lociones para poder disfrazarla. Y de ahí es que a lo mejor se producen o se proliferan más este tipo de enfermedades, ¿verdad? No sé si hasta ahorita estamos claros y ya tienen ustedes un nuevo panorama, ¿verdad? A lo mejor usted conocía el nombre de algunas enfermedades, solo estamos adentrándonos un poquito al tema. Como le decía, vamos a ver las enfermedades que son como más llamativas. De este tema yo quiero hablar de unas 3 o 4 más, ¿verdad? Pero es material que lo voy a dejar quizás para la primera clase del siguiente año. No sé si hay preguntas o algo, porque a mí me gustaría poder finalizar la clase el día de hoy para que usted sienta pues